Algo bien curioso del corazón humano es que muchas veces los que más dan suelen ser aquellos que recibieron menos. La sonrisa más auténtica viene de alguien que lloró demasiado. El agradecimiento más honesto nace de quien aprendió a vivir con poco. La inspiración más luminosa surge de quien caminó largos años en la sombra. ¿Y por qué? Quizás porque se cansaron de esperar, se cansaron de mendigar por aquello que nunca llegaba y eligieron convertirse en la fuente de aquello que soñaban recibir. O quizás porque cuando sientes en carne propia la falta y la escasez, algo se te enciende por dentro. Cuando nadie te dio lo que anhelabas, llega un punto en el que entiendes con claridad que no quieres repetir esa historia. No quieres repetir la misma ausencia que un día te dolió. El vacío te muestra con precisión lo valioso que es aquello que te faltó. La carencia se convierte en tu maestra. Y sentir lo que duele, no tener algo, despierta en ti el deseo de entregarlo, de compartirlo, de darlo. Y entonces das porque sabes lo que significa no recibir. Das porque aprendiste desde el lado más crudo la importancia de un abrazo, de un te quiero, de un gesto, de una caricia, de un te amo. Das porque comprendiste que la raíz del dolor no está en lo que te faltó, sino en seguir propagando esa falta. Por eso, los que más dan no lo hacen porque la vida fue generosa con ellos. Lo hacen porque la vida les mostró con su dureza lo que realmente importa. Yo crecí muchas veces sin recibir lo que hoy ofrezco. Nadie me enseñó a compartir lo que hoy entrego con tanta dedicación. Lo decidí yo, fue una decisión. Y ahí está una paradoja de esta vida. Tu herida se convierte en medicina. Lo que un día fue tu dolor puede convertirse en el regalo que le ofreces al mundo. Cuando eliges dar lo que nunca recibiste, es como si dejaras de alimentar el dolor de tu pasado. Ya no andas esperando que alguien venga a reparar lo que un día te faltó y descubres que eres tú el que puede crear esa abundancia en tu vida, en tu experiencia. Y en ese mismo acto de ofrecerlo, tu corazón entiende algo nuevo, que ya no estás limitado a tu pasado, a lo que recibiste. Y aquí llega la belleza, porque dar lo que te faltó no solo ayuda al otro, sino que también te recuerda que ya no eres víctima de tu historia, que eres el creador de tu destino. Lo fácil es repetir lo que aprendimos. Si creciste rodeado de dureza, lo fácil es volverte duro. Si no recibiste afecto, lo fácil es no darlo. Si lo único que viste fue indiferencia, lo fácil es vivir indiferente. Lo fácil es cerrar tu corazón para que no te duela, para protegerte. Pero eso no sana, eso no cura. Eso lo único que hace es perpetuar lo que te enfermó en primer lugar. Cuando no transformas tu herida, esta herida sigue gobernando tu vida y tu experiencia. Se convierte como en un eco silencioso que dirige tus decisiones sin que te des cuenta. Reaccionas con dureza porque así te trataron. Niegas ternura porque nunca la recibiste. Te cierras al amor porque dudas de merecerlo o temes perderlo una vez que llega a tu vida. Entonces el resultado es como un círculo vicioso, porque estás buscando afuera aquello que te falta adentro. Pero como tampoco lo das, entonces lo que estás haciendo es confirmar la misma carencia. Entonces no solamente estás cargando tu herida, sino que también le estás alimentando esa herida al mundo. Y ese es el precio de no elegir conscientemente. La herida no se alivia, se propaga. El reto verdadero está en elegir otro camino. Decidir conscientemente que no serás una réplica de tu pasado. Que aunque nunca te dieron lo que hoy das, tú eliges convertirte en fuente de aquello que un día soñaste tener. Y así es que rompes el patrón. Así es que rompes esa cadena de repetición. Y esto no solo beneficia a los demás, sino que también te transforma a ti. Cada vez que eliges dar lo que nunca recibiste, tu herida se abre un poco menos y tu alma florece un poco más. Y esa es la alquimia, convertir tu carencia en propósito, tu dolor en ofrenda y tu herida en medicina.
Tu afecto, tu cariño puede hacerle la vida mejor a alguien. Tu inspiración puede ser el puente que conecte a alguien con la fuerza que se olvidó que tenía. Una palabra, un gesto, un mensaje puede ser el recordatorio que alguien necesitaba para no rendirse. No se trata de forzar o imponer la felicidad ni de negar tu historia. Se trata de transmutarla. Se trata de sonreír no porque tu mundo sea perfecto, sino porque no quieres que tu corazón se marchite. Se trata de agradecer no porque todo esté resuelto, sino porque tú comprendes cómo la ingratitud te amarga la vida. Y se trata de compartir inspiración no porque seas el más iluminado, sino porque sabes profundamente cómo se siente caminar en la oscuridad y en la incertidumbre. De eso se trata, de ser humano. Te propongo algo. Elige un gesto que hubieses querido recibir en tu momento más duro. Puede ser escuchar sin juzgar, regalar una sonrisa, decir lo lograste, dar un abrazo, escribir un mensaje de aliento, lo que sea. Elige ese gesto. Ahora, hazlo tú para alguien más, aunque sea de una forma pequeña, y observa lo que pasa dentro de ti al hacerlo. No en la otra persona, en ti. Y ahí vas a descubrir el poder de dar aquello que nunca te dieron. La vida no siempre nos da lo que merecemos, pero siempre nos invita a compartir y a crear lo que un día anhelamos recibir. Cuando decides dar lo mejor de ti, estás desafiando la lógica de tu herida. No solamente estás inspirando a otras personas, sino que también estás escribiendo un nuevo destino para ti. Y ese es el verdadero poder. Ser un testimonio vivo de que no estamos condenados a repetir lo que faltó. Podemos encarnar otra manera de ser, de compartirnos, de crear y de habitar este mundo. Si quieres recibir mis cartas cada semana gratis a tu correo electrónico, puedes registrarte usando el enlace que te estoy dejando en la descripción de este video. ¡Feliz día!